Bien, buenos días. Continuamos con el bloque número 4, nanomateriales y nanoestructuras para salud y ambiente. La primera presentación está a cargo de Jessica Lara y se llama Fabricación de nanopartículas de óxido de hierro y evaluación de estrés oxidativo en células de cáncer hepático y células normales. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Ya. Entonces les voy a compartir mi presentación. Bueno, yo les voy a presentar la investigación que hemos estado haciendo en la Universidad de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la fabricación de nanopartículas de óxido de hierro y la evaluación del estrés oxidativo sobre una línea celular de cáncer de hígado y una línea celular normal. Entonces, bueno, como parte de la introducción, se conoce que el cáncer de hígado es el sexto tipo de cáncer de mayor incidencia a nivel mundial y el tercero de mayor mortalidad. Y pese a que se lo encuentra en mayor cantidad en los países en desarrollo, se ha visto que en América Latina en los últimos años ha crecido bastante las tasas de mortalidad. Existen varios factores de riesgo genéticos y medioambientales que desembocan al cáncer de hígado, y pese a que existen ya muchos tratamientos, se sabe que la tasa de supervivencia a los 5 años es nada más del 18%. Es por eso que se necesitan nuevos tratamientos y bueno, uno de ellos parte de la nanomedicina, que como se sabe permitiría mejorar o evadir los problemas de farmacoresistencia, de permeabilidad, de retención que ya presentan muchos fármacos. Uno de estos casos son, por ejemplo, las nanopartículas de magnetita, que ya se utilizan normalmente en terapia, en diagnosis e incluso en teragnosis. Un ejemplo de ello es el Federagen, que se utiliza en el tratamiento de la anemia. Y bueno, en lo que nosotros nos basamos es en el metabolismo diferencial que tienen el hierro en células normales versus en células de cáncer. Porque las células de cáncer normalmente tienden a acumular el hierro intracelular debido a que van a tener una sobreexpresión de los importadores de hierro y una desregulación de los exportadores de hierro. Entonces, en este trabajo lo que queríamos hacer es hacer una sobrecarga de hierro en las células de cáncer que genere un estrés oxidativo y dé finalmente un daño celular y una muerte. Entonces, para ello vamos a evaluar el efecto citotóxico. Bueno, entonces las nanopartículas se sintetizaron por el método de coprecipitación en sulfito de sodio y, bueno, altas temperaturas. Posteriormente se hizo ya el ensayo de viabilidad celular, donde se aplicaron las nanopartículas en concentraciones de 25 a 300 microgramos por ml en las 24, 48 y 72 horas en las dos líneas celulares. La evaluación de la viabilidad celular se hizo por el método de MTT. Luego, lo que se hizo fue analizar si existía un estrés oxidativo y si este era diferencial entre las líneas celulares. Igual se probó a 24, 48 y 72 horas en las mismas concentraciones de las nanopartículas, y esto se hizo mediante el ensayo de citometría de flujo. Como resultados, lo que primero obtuvimos fueron las nanopartículas, que con su característico color negro, que es el de la magnetita. Luego los análisis de BLS, en los que pudimos ver la estabilidad en el tiempo hasta los 30 días. Y aquí encontramos que las nanopartículas que tenían una cubierta con polietilenglicol, lograron tener una estabilidad y mantener sobre todo el tamaño de la nanopartícula hasta los 30 días, mientras que las partículas descubiertas ya mostraron una polidispersión y aumento de tamaño. Esta es una micrografía ya de las nanopartículas cubiertas de polietilenglicol. Y bueno, también tenemos aquí el análisis de XRD, donde que definitivamente vimos que se trataba de la magnetita. Más tarde, en los ensayos de viabilidad celular, encontramos que a las 24 horas no existía mayor diferencia entre el control y los tratamientos en ambas líneas celulares.
pero ya a las 48 horas podemos identificar que la línea celular GP2, que es la que está en marrón, presenta ya un decrecimiento en la viabilidad celular a partir de la concentración de 100 microgramos por ml. Incluso este efecto se ve aumentado a las 72 horas. Es decir, que existe una citotoxicidad y que estamos viendo que depende, sí, del tipo celular y creemos que puede ser por de metabolismo diferencial del hierro y que además depende de la concentración de las nanopartículas, del tiempo de exposición, y como vemos que es a las 48 horas, lo que nosotros asumimos era más bien la hipótesis que teníamos era saber si se trata de una citotoxicidad secundaria. Por ello, luego hicimos el ensayo de estrés oxidativo, que es el que podemos ver en pantalla. Entonces, en este ensayo de estrés oxidativo, lo esencial que vamos a ver ahorita por el tiempo va a ser el control negativo, los controles positivos de menadiona, que es el segundo de aquí, y el de peróxido de hidrógeno, y también aquí el tratamiento con la mayor concentración de nanopartículas. Entonces, primero, en cuanto a morfología, vemos que a las 24 horas no existe un cambio morfológico, se podría decir, muy acentuado en las células con la exposición a nanopartículas, a diferencia de los controles. Y que el porcentaje de células ROS positivas es de 42%. A las 48 horas vemos que las células, el porcentaje de células ROS positivas se mantiene, pero aquí ya vemos cambios en la morfología, vemos que las células ya se ven dañadas, incluso se podría comparar un poco con los controles positivos. A las 72 horas ya vemos mucho más daño y muerte celular y vemos que se mantiene, de hecho, el estrés oxidativo en la célula. Esto es en la línea celular de cáncer hepático. Luego, esta es la línea celular y en ella lo que vamos a ver en cambio es que en comparación con el control, el tratamiento con la mayor concentración de nanopartículas no muestra diferencias de morfología. Y sí, claro que vemos estrés oxidativo, células ROS positivas, pero en menor porcentaje que en la célula de cáncer de hígado. Y vemos que igual se mantiene en el tiempo el porcentaje de células ROS positivas y la morfología no ha tenido ningún cambio tanto a las 48 como a las 72 horas. Y bueno, como conclusión, lo que tendríamos es que el método de coprecipitación por medio de las sales de hierro en sulfito de sodio nos permitió sintetizar las nanopartículas de óxido de hierro. Además que el PEG nos permitió mejorar la estabilidad de las nanopartículas, incluso en condiciones de cultivo celular. Esto se vio hasta los 30 días. Que el ensayo de citotoxicidad no mostró cambios en la viabilidad celular a las 24 horas, pero sí a las 48 y 72 horas, siendo la disminución de la viabilidad celular en la línea celular de cáncer de hígado, que es GP2, la que presentaba menor viabilidad. Y esto sí se condensó con el estrés oxidativo, con el ensayo de estrés oxidativo que vimos, debido a que sí, o sea, se veía un incremento, se veía mayor porcentaje de estrés oxidativo en la línea celular de cáncer de hígado expuesta a las nanopartículas, en diferencia con la línea celular normal. Es decir, lo que nosotros aquí estamos viendo es una selectividad del efecto citotóxico, que depende de la línea celular, de la dosis y también del tiempo de exposición a las nanopartículas de óxido de hierro 3, en este caso, con cubierta de polietilenglicol. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. En el auditorio quisiera una precisión. ¿Cuál es el peso molecular del polietilenglicol que utilizaste? 6.000. 6.000. Okay. Sí. Muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo no podemos dar más tiempo a las preguntas, simplemente comentario acerca de este interesante trabajo que se trata de un material que puede ser utilizado, entre otras cosas, de lo que ha presentado, para obtener imágenes de resonancia magnética, liberación controlada y en tratamiento hipotético, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, señorita. Damos paso a la siguiente presentación.